Buenos días. Pues vamos a informar muy breve y luego preguntas y respuestas. Nada más decirles que vamos a visitar Baja California, por eso no vamos a tardar mucho en la conferencia, porque tengo que salir temprano. Vamos a estar hoy en Mexicali y en Tecate. Mañana vamos a San Quintín y Ensenada, y el domingo Rosarito y Tijuana. Vamos a recorrer 6 municipios. Todos, nada más falta San Felipe, que ya es nuevo municipio. El lunes vamos a una gira a los límites de nuestro país con Guatemala. Vamos a el municipio de Balancán, cerca de Guatemala, y viene de visita a esa gira John Kerry. Él es enviado presidencial, enviado del presidente Biden de los Estados Unidos para cuestiones del cambio climático, y viene a ver el programa Sembrando Vida. Vamos a estar el lunes por allá, por el Plan Balancán, por el Águila, exactamente en el ejido Apatzingán de Balancán. Sí va a haber en la mañana reunión de seguridad y conferencia, y luego nos vamos. Y el martes también vamos a estar aquí. Eso es básicamente lo que quería informarles. Quedó pendiente un compañero de ayer, Raúl Antonio, y con él empezamos. Sí, señor presidente, buenos días. Raúl Hernández, del Barlovento, el Concepto Integral del Comercio Exterior. Señor presidente, el pasado 24 de septiembre, el portal, sin embargo, publicó una nota que decía: Veracruz, AMLO anula requisa de Carlos Salinas, firmada por Carlos Ravelo, según declaraciones del representante legal del Sindicato de Maniobristas, Alejandro Pulido Cueto, quien afirma la existencia de un acuerdo interinstitucional firmado por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, en el que se ordena devolver todos los bienes despojados a los trabajadores portuarios de 1991, así como la reposición de su fuente de trabajo en la zona portuaria de Veracruz. Supuestamente afirma Ricardo Ravelo en esa nota que el Alejandro Pulido Cueto le asegura el respaldo de Marcelo Ebrard Casabón, Dolores Padierna, Napoleón Gómez Urrutia, Julio Scherer Ibarra, Ricardo Agüed, entre otros. La lista es larga. Ricardo Ravelo también habla en otros escritos que el abogado Alejandro Pulido Cueto
tiene como mediador a su hijo Alejandro Pulido García, quien es empleado de la Secretaría de Relaciones Exteriores y ha sido representante de Marcelo Ebrard Casaubon en algunos eventos. El asunto, bueno, aquí lo que asegura Alejandro Pulido Cueto es que está en beneficio de los trabajadores, ex trabajadores portuarios, y también se acaba de afiliar a el International Dockworkers Council, IDC, por sus siglas en inglés, con sede en Barcelona. Hizo una reunión el 12 de octubre pasado y habla de bombo y platillo, beneficio a los ex trabajadores, que dice que ya les va a regresar, que por orden de usted ya tiene todo arreglado, y que también a los trabajadores actuales portuarios. Sin embargo, no hay tal. Los trabajadores portuarios actuales tienen condiciones ínfimas, algunos pocos, los empleados por ICABE, más o menos tienen buenas prestaciones, los demás tienen condiciones muy malas en trabajo, incluso las plazas son vendidas de 40,000 a 120,000 pesos. No hay una mejora, ni tampoco ninguna respuesta a los actuales trabajadores, que la verdad están ilusionados con regresar al puerto a trabajar. La pregunta que le tengo a usted, señor presidente, es si usted ya cesó, ya canceló la supuesta requisa del puerto hecha por Salinas de Gortari, y si es cierto que ya ordenó usted devolver todos los bienes despojados a los trabajadores portuarios. Agradecer su respuesta. Vamos a que nos informe la secretaria del Trabajo. Ella, Luisa María Alcalde, debe tener toda la información para que los interesados, trabajadores y empresas, conozcan sobre este procedimiento. Si se llevó a cabo, en qué consiste, cuál fue el fallo legal, que se dé a conocer aquí. El asunto es que sin embargo, en esa misma nota del 24 de septiembre, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social hace un desmentido y aclara que no hay tal. Sin embargo, está publicado también. Sin embargo, señor, el asunto que yo quiero recalcar, recordar que usted me pidió que llevara el asunto de los trabajadores portuarios con la Secretaría de Gobernación, cosa que fue fallida porque aquel líder sindical traía cosas muy torcidas y finalmente no se logró nada. Sin embargo, este nuevo señor no ofrece tampoco nada de garantía, y la pena de decir que Ricardo Ravelo afirma algo que la misma Secretaría de Trabajo y Previsión Social desmiente. No hay tal acuerdo interinstitucional, ni tampoco hay nada, pero actualmente ayer todavía, hay mucho revuelo por los trabajadores. Sí, pues que se aclare, ya lo estás planteando. Aquí vamos a pedirle a la Secretaria del Trabajo y al Secretario de Gobernación que informen. Bien, pero concretamente usted no autorizó absolutamente nada. No, pero hay un lineamiento general. Bien. Que se haga justicia a los trabajadores, siempre. Muy bien, muchas gracias, señor presidente. Vamos. Y luego tú, luego la compañera y luego tú. Buenos días, señor presidente. Buenos días a todas y a todos. Diego Elías Cedillo, de Tabasco Hoy, Campeche Hoy, Quintana Roo, Diario Basta en la Ciudad de México, del Grupo Cantón. Señor presidente,
En días anteriores usted ha profundizado en lo que va a ser la reforma eléctrica para el país. Sin embargo, Grupo Cantón tuvo a bien sostener una conversación con el presidente de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados, el diputado Manuel Rodríguez, tabasqueño, en el cual pudimos constatar y se pudo dar a colación el dato que la transición energética se elevará a rango constitucional, que es lo que busca esta reforma. En consecuencia, presidente, bajo esta premisa me gustaría preguntarle dos cosas. La primera es si con esta transición energética se buscaría la migración a energías limpias y en qué tiempo. ¿Qué sería lo que le contestaría también a los detractores de su gobierno en atención a que esta reforma lo que busca es contaminar y crear plantas con combustibles fósiles, cuando con la reforma se está impulsando una transición energética? Y por su parte, si con la nacionalización del litio que tiene prevista la reforma eléctrica, usted estaría considerando paralelo a lo que en su momento fue el general Lázaro Cárdenas con la expropiación petrolera y el presidente Adolfo López Mateos, si no me equivoco, con la nacionalización de la industria eléctrica. Gracias, presidente. Sí, en primer lugar, la reforma se propone el que tengamos energía eléctrica, que no haya apagones, que se garantice la energía eléctrica a todos los usuarios y la energía eléctrica que se necesita para el desarrollo del país. Segundo, que no aumenten los precios. Tercero, es lograr el que no aumenten los precios, fortaleciendo a la Comisión Federal de Electricidad y haciendo a un lado a las empresas que solo son movidas por el afán de lucro y que hicieron jugosos negocios, actos de corrupción, porque se los permitieron los gobiernos neoliberales, al extremo de que terminaron los funcionarios del más alto nivel en esos gobiernos trabajando como empleados de las empresas extranjeras de la industria eléctrica, como empleados, secretario o secretaria de Energía, el expresidente Calderón, empleados de Iberdrola. ¿Qué más tiene esta propuesta de reforma eléctrica, de reforma constitucional? Contempla el que el litio, que es un mineral estratégico, sea propiedad de la nación, que no pueda entregarse contratos ni concesiones a particulares y mucho menos a extranjeros. El litio, propiedad de la nación. Eso es otro propósito que tiene la reforma. El litio, propiedad de la nación, porque de eso depende el desarrollo futuro. A lo mejor ya no lo vamos a ver nosotros, pero es para las nuevas generaciones, para nuestros hijos y para los que vienen detrás. Y otra cuestión que contempla también la iniciativa que envié de reforma a la Constitución es la transición energética. En efecto, el que se vayan utilizando cada vez más
energías limpias, no contaminantes, y que garanticemos esa transición de manera ordenada, pero no como un parapeto para beneficiar a hombres de negocios, para llamarlo amablemente, que realmente son delincuentes de cuello blanco, saqueadores, que engañaron con lo de las energías limpias para hacer negocios sucios. Vamos a tener un parque para producir energía eólica, es decir, con el viento, en el istmo, ¿sí? Recibimos subsidios, ¿sí? No pagamos por la transmisión, le ponemos a cada ventilador, a cada torre, el nombre de Oxxo, de Bimbo, somos socios y pagamos 3 veces menos que lo que paga una familia por la luz. Es decir, una tarifa más baja. Eso fue lo que hicieron. Y se abandonó, solo para mencionar un caso, a las hidroeléctricas. Se abandonó por completo a las hidroeléctricas. Es más, no se contemplaron como energía limpia. Imagínense eso, que la energía que se produce con agua no es energía limpia. Entonces, la iniciativa que estamos enviando es que se consideren las hidroeléctricas como energía limpia. ¿Y cómo se garantiza la transición hacia las energías limpias? Bueno, pues que tengan posibilidad de generar más energía las hidroeléctricas, y estamos invirtiendo para modernizar 14 hidroeléctricas, cambiando turbinas y equipos para producir el doble de lo que se produce actualmente. Se produce el 9% de la energía con las hidroeléctricas, sin problemas. Es más, sin la modernización, solo despachando esa energía, no prohibiéndole subir la energía de las hidroeléctricas a la Comisión Federal de Electricidad, que es lo que han venido haciendo para favorecer a las empresas particulares, privadas, extranjeras, solo permitiéndoles generar, que no tengan 1 o 2 turbinas solo trabajando, y eso en muy poco tiempo. Hay 4 presas con posibilidad de generar energía eléctrica en Nayarit. Y vayan a hacer una investigación y pregunten cuántas horas turbinan para generar energía. Casi nada. Y lo mismo con las presas del Grijalva. Si tienen Chicoacén 6 turbinas, deben de estar trabajando en estos momentos, deben de estar operando 1 o 2 en todos lados. Entonces, la transición hacia las energías limpias se contempla en la reforma constitucional. Se oponen porque los que mandaban antes
pues son los que se benefician, pero no el pueblo de México. Nosotros tenemos que garantizar que no aumente el precio de la luz y tenemos que garantizar que el litio sea para beneficio de los mexicanos y tenemos que garantizar también que se produzcan energías limpias y lo podemos lograr con las hidroeléctricas y también con las plantas de generación de energía solar. Tenemos un parque proyectado para Peñasco para producir energía eléctrica. Vamos a tener paneles en 2,000 hectáreas en Peñasco. Es un proyecto con ese propósito y lo podemos hacer y cumplir con los acuerdos internacionales. Además, que se tome en cuenta que estamos extrayendo petróleo solo para garantizar en el mediano plazo el abasto interno de combustible. La política petrolera es no vender petróleo crudo, procesar toda nuestra materia prima, por eso la nueva refinería, por eso la adquisición de la refinería de Shell, por eso estamos modernizando las 6 refinerías que se tienen, por eso estamos construyendo una coquizadora en Tula que se había quedado en el abandono para los 2 millones de barriles que tenemos como límite producir, 2 millones, no más, ¿sí? No se alcancen para convertir ese petróleo crudo, esa materia prima, en gasolinas, en diésel, en turbocina y abastecer el mercado interno y ya no comprar la gasolina en el extranjero. Ese es el plan. Para que tengan una idea, en 2004 la extracción de petróleo fue de 3.400.000 barriles diarios. 3.400.000 barriles diarios. Pero ahí no había ambientalistas. ¿Y saben qué hicieron para sacar esos 3.400.000 barriles diarios? Intervinieron los pozos del yacimiento de Cantarell, le inyectaron nitrógeno, los contaminaron, los exprimieron, precipitaron la declinación del campo de Cantarell, del yacimiento más grande del mundo. Lo agotaron, lo achicaron. 3.400.000 barriles. ¿Cuánto estamos hoy extrayendo nosotros? 1.770.000. La mitad. Entonces, cuando se habla de cambio climático y el papel de México, nosotros estamos actuando de manera responsable y no es porque nos los exijan organismos internacionales, porque también en todo esto hay mucha hipocresía. Se usa el discurso del cambio climático, pero se permite que se produzca cada vez más, que se extraiga cada vez más petróleo y que se produzca energía eléctrica con combustóleo
con carbón, las grandes potencias, mientras se habla de cambio climático. Hay una palabrita muy usual ahora en el discurso mundial, resiliente. La usan muchísimo. Afortunadamente, poco a poco se va entendiendo lo que vamos llevando a cabo con hechos. Por ejemplo, no hemos dado una autorización para explotación minera a cielo abierto. Una. Revisen cuántas concesiones entregaron los gobiernos neoliberales. En total, 120 millones de hectáreas. El 60% del territorio nacional lo concesionaron. Nosotros no hemos dado una sola concesión. Al contrario, hemos recuperado áreas concesionadas porque no solo les entregaban las concesiones, sino no pagaban impuestos. Entonces podían especular, no invertían. Lo que hemos hablado aquí del petróleo, les dieron 110 contratos para explotar petróleo y no invirtieron. Engañaron de que iba a haber más producción petrolera, que iba a llegar la inversión extranjera. ¿Saben cuánto hemos logrado incrementar la producción petrolera con esos contratos? 20,000 barriles diarios. Y ya los que recibieron las concesiones ya ni siquiera las tienen, ya las vendieron. Una gran especulación. Lo mismo en el caso de las concesiones mineras. Las entregaron a diestra y siniestra, no invierten. Pues imaginen, ¿cuándo van a terminar de explotar 120 millones de hectáreas? El 60% del territorio nacional, pues les dieron concesiones para 1,000 años, para 2,000 años, porque todo era trafique. Hablando de concesiones eléctricas, por ejemplo, les dieron permiso para producir energía eléctrica en la actualidad para el 200% de la demanda actual. Si toda esa energía se produce y se sube a las líneas de transmisión, se produce un caos. No tienen capacidad las líneas. Pero entregaron concesiones porque era el negocio. Entonces, a tu pregunta, en efecto, es poner orden en lo eléctrico, que el litio sea de la nación y conducir la transición energética para producir energía con bienes renovables. Precisando nada más la primera pregunta, presidente, en el tema del litio, ¿a usted le gustaría que en 50 o 60 años, en los libros de historia de la Secretaría de Educación Pública, en el capítulo del 2018 al 2024, saliera que el presidente Andrés Manuel López Obrador fue la persona o el presidente que defendió el litio para todos los mexicanos, en paralelo a lo que le comentaba del presidente Lázaro Cárdenas? No, mire, yo admiro mucho a los héroes nacionales y son muy grandes, son gigantes. Hidalgo era un gigante, Morelos también, Juárez otro gigante,
Madero, un gigante, porque la grandeza de los hombres no se mide de los pies a la cabeza, sino de la cabeza al cielo. El general Cárdenas, otro gigante. Entonces, lo nuestro es menos trascendente. Ellos dieron hasta su vida. Aquí hemos hablado del caso de Hidalgo, el caso de Morelos, lo de Juárez, excepcional, el no rendirse, el no claudicar, el que invadan el país, que esté ocupado todo México. En aquel entonces los fifís, cuando entraron los franceses, los recibieron con aplausos. Bueno, pues ellos fueron a buscarlos, fueron a traer a Maximiliano, y Juárez resistiendo a los conservadores de entonces, y la invasión, y su esposa con sus hijos en el extranjero, y se mueren sus hijos y no los puede ver. Grande, grande, grande Juárez. Y Madero, pues, apóstol de la democracia, un santo cívico, partidario de las libertades, de la democracia, el presidente con más vocación democrática que hemos tenido en toda la historia. Excepcional. También vilipendiado, atacado por la oligarquía, ahí hasta por el embajador de Estados Unidos, cuyo nombre es preferible olvidar, el peor embajador que ha habido de Estados Unidos en México, injerencista, padeciendo a una pandilla de rufianes, una prensa golpista, a intelectuales abyectos, y él resistiendo y actuando siempre de buena fe, porque era un hombre bueno, que no merecía lo que le hicieron. Ese es uno de los episodios más abominables de la historia política de México, el asesinato del presidente Madero y del vicepresidente Pino Suárez. Y el general Cárdenas también, muy grande. Por eso también lo cuestionaron mucho, y él actuó con mucha prudencia. Entonces no hay comparación. Yo voy a cumplir mi trabajo, mi tarea, mi misión, ya lo he dicho, si el pueblo así lo decide. Por cierto, va a haber una consulta en marzo. Esto para la gente. Enviamos nosotros una iniciativa de reforma constitucional para la aplicación en México del método de la revocación del mandato, así se le conoce.
y ya está aprobado en la Constitución, de que si los ciudadanos lo solicitan y se reúnen los requisitos, tiene que haber una consulta. Quedó a mitad del sexenio, ya está establecido. Si un presidente en el primer tramo no lo hace bien, los ciudadanos pueden reunir firmas y solicitar que se haga una consulta para preguntarle a los ciudadanos si el presidente debe continuar o renunciar. Así, nos costó mucho que los conservadores, porque yo creo que todavía no pierden las esperanzas de regresar, y no quisieran que existiera este mandato constitucional. Entonces ya se aprobó la Constitución y se aprobó también la ley reglamentaria para la aplicación de la revocación del mandato. Entonces, a finales de marzo del año próximo se van a instalar mesas para la consulta y se va a entregar una boleta a todos los ciudadanos que participen, que vayan, y ahí se tiene que tachar si se quiere o no que continúe el presidente. Ahí el ciudadano ve la pregunta: ¿quieres que siga? Palabras más, palabras menos, o no. Además, de aquí a marzo se va a conocer bien la pregunta y no va a haber ninguna duda, porque unos van a estar por el sí y otros por el no. ¿Sí o no? Así. No hay, tal vez, lo voy a pensar, no hay término medio. ¿Es sí o no? Es muy sencillo. Es muy sencillo. Entonces, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué también trato el tema? Porque de manera increíble, hasta surrealista, los conservadores no quieren la consulta. Venían diciendo que querían que yo me fuera. ¿Se acuerdan de un movimiento que se llamaba o se llama Frena? Era para que me fuera. Y decían que iban a participar en la consulta. Luego se agrupan todos los conservadores, los que vimos en la foto, y el plan era: vamos a ganar la mayoría en el Congreso y luego le vamos a ganar en la revocación del mandato. Eso decían. Ahí estaba yo viendo en la foto al que era de la Coparmex,
Gustavo de Hoyos, y era lo que declaraba. Pues, ¿qué creen? Ayer fueron a la Suprema Corte a decir que era inconstitucional la consulta, que estaba mal formulada la pregunta. ¿Qué es lo que están haciendo? Simulando. Primero, es una incongruencia que quienes se dicen demócratas rechacen mecanismos de democracia participativa, en donde la gente va a tener la libertad de expresarse, de manifestarse, además por la vía pacífica, porque este es un proceso que aleja los derrocamientos, los golpes de Estado, el autoritarismo, y permite dirimir nuestras diferencias con el método democrático y escuchando al pueblo, porque la voz del pueblo es la voz de Dios y la voz de la historia. Entonces, permíteme, sí te vamos a dar la palabra, pero espera. Entonces, ¿qué es lo que hay en el fondo? Politiquería. Van a salir, porque no tienen razón, de que vaya a llevarse a cabo la consulta. ¿Y cuál es el paso siguiente? Decir, no participamos y llamamos a no votar. Que nadie participe, porque creen que los ciudadanos son borregos. Les van a decir, Eso es. Entonces, es importante que se sepa que se van a llevar a cabo estos procesos y que no hace falta estar insultando ahí, que los ciudadanos decidan libremente. Es importante aclarar este proceso. Si la gente dice no queremos que participe, que continúe el presidente, me voy sin ningún problema. Es más, aunque no se llegue al 40%, ¿por qué? Para que tenga efectos vinculatorios, de acuerdo a la ley, que ojalá y eso lo cambiemos después, para reducir el porcentaje, tienen que participar el 40% de los ciudadanos. Porque si participa el 39%, ya no tiene carácter vinculatorio, es decir, ya no es legal. Entonces, por eso es que no van a llamar a que la gente participe. No quieren que se tenga el 40%. Pero si se tiene el 30% y la mayoría, 51%, dice cambio, 49% dice se queda, me voy.
porque no se puede gobernar un país como México sin autoridad moral, sin autoridad política. Y esa autoridad moral y esa autoridad política, ¿quién la otorga? Es el pueblo. El poder dimana del pueblo. Entonces, vamos a la consulta. Yo creo que todavía puedo hablar de eso, ¿no? Porque después me lo van a impedir. Entonces vamos a aprovechar para dar toda la información, porque de luego no informan los del INE y los medios tampoco. Entonces, va a haber esta consulta y todos a participar, aun cuando no quieran que yo continúe, pero hay que participar. Es el método democrático lo que está de por medio. Entonces, pedirles a todos que participen y aquí vamos a ir pues dando a conocer, hasta donde lo permite el INE, cuáles son las marrullerías del bloque conservador. Presidente, si me permite, con base en lo que comenta, en esta semana publicamos en la columna Arreando el Elefante, que se publica en todos los medios del Grupo Cantón, que esta iniciativa impulsada por la senadora Mónica Fernández Balboa ya ha sido aprobada por el Congreso, etcétera. Sin embargo, el INE no ha querido aplicarlo o ha tenido ciertas aristas en la aplicación de la revocación de mandato. ¿Por qué? Porque el INE solo tiene planeado que esta revocación se lleve a cabo mediante una tipo app de celular, una aplicación de tu celular o votación digital. Y estaba esta premisa o este factor de que no se lleve a cabo de manera física. En consecuencia, presidente, mi segundo planteamiento sería, ¿cuál sería el mensaje que usted le enviaría al INE ante esta falta de cooperación que quiere hacer para que no se lleve a cabo la consulta? Y si el INE no quiere realizar el ejercicio democrático para fortalecer, valga la redundancia, la democracia en el país, ¿cuándo se podría llevar a cabo esta reforma electoral que usted había planteado anteriormente y que hoy, con la llegada del secretario de Gobernación, Adán Augusto, una vez aprobada la reforma eléctrica, se pudiera ya consolidar ante las elecciones venideras que vendrán en los siguientes años? Gracias, presidente. Sí, pues hay que esperar a ver qué resuelve el INE. Tienen ellos que dar facilidades a los ciudadanos, es su deber, para que puedan los ciudadanos participar, acercar las mesas a donde vive la gente, informar, dar a conocer la pregunta, por qué van unos al sí, por qué van unos al no. Es muy sencillo. Si quieres que continúe, marca, creo que sí, ¿no? ¿Sí? Si no quieres, no. Entonces ya los que no quieran que yo continúe, es no. No hace falta ni siquiera leer mucho. Es ir, le van a dar la boleta y va a estar sí, no. Entonces es no. Vámonos. Sí. Es sencillo. Entonces, no sé por qué no quieren los conservadores. Le tienen miedo al pueblo. Están
mal asesorados. Porque ¿cómo no se va a participar en procesos democráticos? Pero además, ¿por qué se echan para atrás? En política, la congruencia es regla de oro. No se puede decir una cosa y luego hacer otra. Todo esto lo tiene muy en cuenta la gente. Es que como desprecian al pueblo o lo menosprecian, piensan que la gente no sabe de esto. Ya me voy a tener que ir, pero este hombre, si no le doy la palabra, me va... Sí, a ver, el compañero de atrás. Pero ahorita viene, espera, está bien. Presidente, pues gracias primeramente por darme esta oportunidad. La verdad, pues vengo desde Ciudad Juárez y le agradezco esta oportunidad y no quería perderme esta forma de participar. Primero le quiero comentar que hay un presidente hablando de Gustavo de Hoyos, de los neoliberales, de los gobiernos, de la injusticia. Hay un empresario en Chihuahua, ex candidato a la presidencia nacional de Coparmex, Carlos Chavira Rodríguez, que ha denunciado una persecución política por parte de César Duarte, continuada por Javier Corral, y su caso que pues sigue en los tribunales. Ya sobreseyó, pero lleva 10 años sin que se le haya dado sentencia. Él está denunciando a Gustavo de Hoyos, a Gerardo Gutiérrez Candiani, a Juan Pablo Castañón, como gente que lo bloqueó justamente para llegar a la presidencia del organismo. Entonces, él afirma que está generando ahorita una plataforma de empresarios que estarían de acuerdo a apoyar a la Cuarta Transformación. Y la pregunta sería, ¿su gobierno vería bien este bloque de empresarios apoyando a su gobierno? Hay organizaciones civiles, empresariales. Conozco de una en Nuevo León, o promovida por un empresario de Nuevo León, que no es mi amigo Poncho Romo, al que estimo y respeto tanto. Es otro empresario que tiene una organización de empresarios, porque también, así como ya los sindicatos deben democratizarse, las organizaciones empresariales lo mismo. Ya es mucho tiempo de estar con el mismo esquema de una representación ficticia, no legítima. ¿Quiénes nombran a estos dirigentes? Sí, ¿Los empresarios? No, son los de mero arriba que se ponen de acuerdo, porque empresarios hay millones, pero hay de esos millones, la mayoría no conoce a sus representantes. Correcto. Porque no hay democracia, porque es cupular. Por eso hablo de la democracia como forma de vida, democracia en la casa, en la escuela, en las organizaciones sociales, en las organizaciones empresariales, en las organizaciones sindicales, desde luego en la vida pública. Pero sí, todos los que quieran participar, no de manera sectorial. Por ejemplo, la Coparmex ha venido actuando como si fuese un sector de un partido del bloque conservador. Siempre. Correcto, sí. Bueno, lo estamos viendo ahora.
pero no es nuevo. Entonces, deben de haber organizaciones empresariales que auténticamente defiendan, protejan, ¿sí?, a los empresarios, que no estén solo defendiendo a grupos de intereses creados. En este caso de la industria eléctrica, la mayoría de los empresarios se beneficia con la reforma que estamos proponiendo, la inmensa mayoría. ¿Quiénes son los que están en contra? Pues los que están recibiendo los privilegios, pero esos privilegios los puede recibir Oxxo o Walmart, pero no el pequeño comerciante ni el pequeño empresario. Entonces, ojalá y también sin injerencismo, porque eso no nos corresponde, pero que también haya democracia, que es muy fácil. A ver, convocamos a una rueda de prensa una organización empresarial y entonces ahí pontifican, ahí dicen que está bien y que está mal, pero que está bien o que está mal para las cúpulas, no para todos. Entonces, ya me tengo que ir, y sí, te quedas pendiente. El lunes eres la primera. Si no, no llego. O sea, aquí está, miren. Aquí está. Tengo que salir a las 8:10. Son 8:06. Si no, no llego. O sea, no voy a parar el avión. O sea, comercial, no. Sí, tengo que llegar al avión a la hora, ¿sí? Y entonces nos vemos aquí, ¿sí? Nos vemos el lunes, ¿sí? Adiós. Thank you.